Bienvenidos a C+, Historias que Suman. Un podcast donde compartiremos historias personales, de finanzas, contables y legales del ramo empresarial, para que apliques lo que funcione a tu propia historia. Hola, bienvenidos a C+, Historias que Suman. Y en esta ocasión queremos platicarles, más bien analizar esta parte de el impacto que se tiene o el fenómeno que estamos viviendo social, en el que hemos perdido, a partir de la pandemia, se ha perdido poco a poco esta necesidad de tener este contacto face to face con la gente, o sea, esta interacción, y que cada día tenemos este más de, no, pues yo tengo esta, ¿cómo se puede decir? La parte es ansiedad social, de no querer compartir nada con nadie. Yo todo lo quiero hacer por correo, por teléfono, por WhatsApp, por otras herramientas que tienen mucho que ver con el no tener contacto físico con nadie, ¿no? Esta interacción que de pronto antes era de lo más común, ahorita es como de, pero ¿por qué quieres que nos veamos? Si nos podamos llamar, o si nos podamos hacer un Zoom, o podemos estar como a la distancia, ¿no? Y lo mismo sucede con los trabajos y demás, que ya pueden algunos de alguna manera tropicalizarse para ser, pues, remoto o no, ¿verdad? Entonces queremos hablar de este fenómeno que se está dando en la parte empresarial, Sí. cómo lo estamos viviendo también en la cuestión del servicio, de recibir y dar servicio, Sí. como empresa, como prestador, como cliente, vaya, cómo se está viviendo esta parte. Entonces, pues Ana, cuéntame una experiencia. Y pues bueno, antes de platicarte la experiencia con la que recientemente me enfrenté, quiero abonar en esta parte, en desmitificar un poco en esta no necesidad que hoy aparentamos de las relaciones o del contacto, ¿no? En principio, el ser humano es una especie que necesita el contacto con el otro. Sí, desde que nacemos. Desde que nacemos. Sí. Y además, el sentido de realidad te lo da un tercero. Uh-huh. Es decir, Yasmín existe porque alguien valida tu existencia. Uh-huh. Y esa validación no es como en el sentido de una necesidad, sino desde existes porque alguien te ve, alguien te escucha. Entonces, bueno, ese es un principio importante, porque actualmente, al quitar esta comunicación del face to face con otras personas, hemos dejado un poco sensible sensible esta necesidad, ¿no? En principio. Ya. Yeah. Y ahora sí, platicando acerca de las experiencias que hemos vivido, y sobre todo enfocados al servicio y enfocados a la parte empresarial. Yo desde esta experiencia, o desde lo que me dedico actualmente, que es mucho a llevar la parte organizacional en las empresas, daba mucho cuando daba alguna instrucción de protocolos de comportamiento hacia el cliente. Daba los ejemplos que tenemos en estas dos cadenas, en Starbucks y en Cinépolis. Todo el tiempo que yo soy cliente y he consumido en estos dos lugares, realmente podía percibir cómo en cualquier sucursal de estas dos tenía un trato intachable, ¿no? Desde el host que te recibe y te está viendo los ojos y te sonríe, y en el cine te invita a escuchar qué película quieres ver, te da a elegir tu asiento, y siempre muy amable. Igual en la dulcería, ¿no? Y en Starbucks, pues bueno, era un servicio que yo presumía o daba como ejemplo cada que hablaba en una empresa de cómo teníamos que comenzar a estandarizar los protocolos de atención a clientes. Uh-huh. Y pues bueno, recientemente viví experiencias que ya no fueron en esa línea. Primero en Starbucks y luego en Cinépolis en repetidas ocasiones, en donde lo que se repetía del por qué yo sentía esta falta de servicio al cliente era la ausencia de proximidad. Yeah. Ya no había un contacto,
ya No mames. estaban viendo la pantalla y no me volteaban a ver a mí para ver cuál era mi necesidad como cliente. Y en Cinépolis me ocurrió que ni siquiera fue, yo estaba en la fila esperando que me cedieran el turno, ¿no? Que me dijera el cajero de pase, señorita. Y no me habló para nada, ¿no? Se quedó serio, como asumiendo de si no ve nadie que avance. Pon tú que esa sería la lógica, pero como no voy a hablar, de hecho no me habló para nada, yo me acerqué ya como de, bueno, pues supongo que me toca. Me acerqué y pedí mis productos. Ajá. Y él, todo el tiempo, además de que trae la gorra, porque pues el cine ese es su uniforme, el cubrebocas, traía gorra, cubrebocas y volteando todo el tiempo hacia abajo. Jamás me volteó a ver, jamás hubo un contacto y fue lo más random que me ha ocurrido. Pues es que justamente eso fue como una imposición, porque en su momento fue una imposición, el aislarnos y el no tener contacto con nadie, no estar a 1,5 metros de alguien y demás. O sea que ya luego después se convirtió en una costumbre y que ya algunas personas que tenemos ansiedad social ya vemos muy conveniente esto, ¿no? Entonces decimos, ay, bendito sea Dios, ya no tengo que abrazar a nadie, ya no tengo que saludar a nadie de beso, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, creo que también va por ahí y que se quedó como costumbre y te agarras de ahí, ¿no? Te agarras de ahí pues para hacer otras cosas que de pronto no son tan buenas. Sí, y vamos, yo estoy de acuerdo con ante un desconocido no los vas a abrazar si no es lo tuyo y no vas a dar un beso si no es lo tuyo, pero ya ha pasado a la línea en la que estamos evadiendo el contacto. Y el contacto me refiero al cruzar los ojos con alguien, no necesariamente al tocar a alguien, que bueno, eso ya ahorita mucho menos lo vamos a ver, ¿no? Claro. Y que ha venido ocurriendo desde años atrás, sobre todo por la exacerbación de las redes sociales, pero se incrementó obviamente con la pandemia. Y eso se quedó, ¿no? Ya ni siquiera esperamos que haya un humano detrás de un WhatsApp. Ya está un bot ahí siguiendo una conversación que no te está entendiendo. De pronto hasta te dicen, no entiendo. A mí me pasó ayer que pedí algo por una de las plataformas y yo, ay, se me olvidó agregar esto, ¿no? Y iba a comer eso. Y me metí, dije, pues debe de haber un centro de ayuda acá, ¿no? Entonces me meto al centro de ayuda y me contesta un bot. Ajá, y luego, conteste sí o no, y así, ya sabes, ¿no? Entonces, oye, no, porque había una opción de, olvidé agregar algo a mi pedido, ¿no? Olvidé agregar algo a mi pedido. Y le pongo esa opción y luego me dice, no es posible atender tu solicitud. Y yo, ¿qué? Solo quería saber qué y luego después me pregunta, ¿fue atendida tu solicitud? Y yo, no. ¿Cómo podemos ayudarla? Y yo, pues necesito agregar algo a mis pedidos, ¿no? Entonces, sí, justamente es eso, ya está despersonalizado, ya es como algo. Y eso es en la parte de atención, o ya el cliente final, ¿no? Cómo lo percibes como usuario final de algún producto o servicio, ¿no? Pero hablemos de la otra cara de la moneda, que es la cuestión empresarial. Desde donde nace el producto, cómo se está viendo esta parte empresarial, el tener colaboradores fuera de tu entidad, el tener gente que no está viviendo la esencia de tu empresa, cómo se está viendo el compromiso de la gente dentro de la empresa al no estar presente. Entonces, eso también es un fenómeno que nos dejó la pandemia, porque ahí me gustaría hablar de una experiencia empresarial. Es mi experiencia en el despacho que tenemos, donde pues al principio todo el mundo estaba de home office. De hecho, teníamos incluso esta oficina virtual únicamente. Cada quien estaba en su casa trabajando muy a gusto, ¿no? Luego después vimos que la necesidad daba como para que sí hubiera alguien físicamente. Pues estamos hablando que los servicios que nosotros prestamos son
contables, fiscales, legales. Entonces, de pronto estos servicios sí se pueden dar de manera remota. No necesitas ir a la empresa a hacer la contabilidad, ¿sabes? O sea, puedes hacerlo desde tu computadora, también en el despacho. Entonces, para mí fue algo muy bueno porque dije, como directora del despacho, dije, pues mira, reservo o tengo una oficina pequeña donde puedo atender clientes, donde me da como para tener este contacto con los clientes, porque al final hay que vender, pero la parte operacional, pues la puedo ver fuera y no pago un espacio, ¿no? No pago una oficina más grande, que eso es como una parte de ahorro que de pronto se está dando en las empresas, que disminuyes pues tu espacio, la localidad y estar la gente por otro lado, ¿no? Entonces, pues así fue, ¿no? Mandé a gente de home office, gente incluso de atención a cliente, que es muy loco, atención al cliente en su casa, estaba en casa y entonces empezó a descontrolarse la onda, ¿no? Mucho. En cuanto a que de pronto, ¿sabes qué? No estoy en mi casa, estoy en otro estado trabajando. Wow, wow, wow. Pero ¿en qué momento me avisaste, no? O sea, ¿cómo pasó esto? Ah, pero es que no pasa nada. Yo asumo como colaborador que lo que puedo hacer en mi casa lo puedo hacer en Vallarta o lo puedo hacer en Nueva York. No sé, por poner un ejemplo. Sí, ok, está bien. Y qué bueno que a partir de la NOM 037, que es a partir de este año que se empieza a regular el teletrabajo, pues ya te dice, a ver, espérame tantito. El trabajo en casa es trabajo en casa. No puedes irte a otro estado, no puedes estar en otro lugar que no sea el que nos ha sido autorizado por tu jefe, ¿no? O por la empresa. Entonces, en esta cuestión de tener este contacto social que ya ahorita es una demanda, es bien raro porque tú entrevistas a alguien y lo primero que te pregunta es si el trabajo es presencial, o sea, pues eso sí. No está bien, ¿no? En principio, hay algunas empresas que se prestan para esto, pero ¿cómo en una línea de producción mandas a alguien a casa? No hay manera, ¿no? Y toda esta dinámica, mira, los ejemplos que damos del cliente final, que fue este cliente de Starbucks de Cinépolis, para que llegue el resultado allí, es porque atrás hay toda una ausencia de preparación. Sí. Es decir, ya las capacitaciones, pues te las dieron por Zoom, entonces igual ni estaba en la capacitación, estaba en Instagram mientras había una capacitación a la cual yo, cuando de pronto le puse ahí, sí, aquí estoy. O se desconectaba y se iba a trapear, ¿no? Ajá, y no hay cámara y no pasa nada, entonces, desde cómo das las capacitaciones, desde la esencia de la empresa, cómo la transmites, y no la puedes necesariamente, o sea, no se puede transmitir de forma virtual todo, no. Y ¿sabes qué? Cómo van perdiendo ese sentido de pertenencia los colaboradores, es impresionante, o sea, es impresionante que llega hasta el punto en el que, digo, a mí me pasó que una de las colaboradoras que tenía, pues luego entonces empezó a hacer un negocio paralelo, ¿sabes? Al despacho. Y entonces la señorita tenía no sé cuántos trabajos, vaya, y tenía muchos trabajos así, pero yo no estaba enterada y ella estaba acá, pues haciendo su estructura. Haciendo todo su negocio con recursos míos, vaya, porque eran mis recursos. Y entonces, pues, no te das cuenta, pierdes esta parte de, ¿qué vas? ¿Hacer revisión a su casa? ¿Cómo vas a ir a hacer revisión a su casa como jefe, no? O sea, sí ya hay algunos parámetros, hay lineamientos y demás de desconectarte, de qué es, pero no puedes, es algo que no puedes controlar. Y en ese mismo sentido, la gente que tienes en casa, pues muy difícilmente va a decir, conozco la esencia de la empresa donde trabajo, sea lo que nos dedicamos, cómo se creó, cuándo se creó. O sea, toda esa cosa que te lo da el contacto físico, ¿no? Es correcto. Y es que tampoco se trata de satanizar el trabajo remoto. No. De hecho, yo abogo mucho por la parte híbrida, en donde podamos tener esta flexibilidad, en donde por una necesidad
sí puedas hacer lo que corresponde a tu trabajo desde tu casa, pero no podemos tener un trabajo 100% remoto porque nos separa de la esencia del lugar en el que estás prestando el servicio, ¿no? Claro, y eso también tiene mucho que ver con la conciencia del colaborador también, porque es que, ¿sabes qué? Está en una línea súper, súper delgadita en la que piensas como colaborador, y es más, a mí me ha pasado que de pronto tengo que trabajar en mi casa por X o Y situación y, y te disocias, o sea, te disocias en el sentido, estoy en mi casa, pero estoy haciendo trabajo y luego veo que tengo los trastes allá sin lavar, entonces me voy a lavar los trastes porque me está generando ansiedad tener los trastes así y luego regreso a trabajar. O sea, son esas cosas, es una línea súper delgada en el que tienes que tener plena conciencia de lo que estás haciendo es trabajar. O sea, y como tú me lo has dicho, tú sí tienes ese hábito de, a ver, yo estoy en mi casa, estoy de home office, pero estoy trabajando. Que llegó el del agua, sorry, yo estoy trabajando. O sea, ese tipo de cosas, tener como esa conciencia. No es el estar trabajando en casa para hacer tus pendientes de casa y también hacerlo del trabajo. Sí. No, así no va la onda, ¿no? No. Entonces, sí es mucha conciencia, no es satanizar como dices tú, pero también es irnos al lado de la conciencia de, a ver, seamos realistas y seamos muy pragmáticos en el sentido de qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede, qué es lo que entra como en la parte de trabajo en casa y qué es lo que definitivamente pues no tiene sentido, ¿no? Sí, justo. Y también atravesando estas cosas que tienen relación con la pérdida de contacto social y en la parte cercana, nos ocurre también en el cómo debes ir a trabajar, ¿no? Sí. También tenemos ahí situaciones actuales en donde se ha desprofesionalizado. Pondré esta palabra porque antes estamos muy acostumbrados a perfiles ejecutivos cuando había que estar en contacto con el cliente, ¿no? A un código de vestimenta, a cómo ibas a ir alineado en sentido del aliño a un trabajo. Y hoy parece que es un... Que transgredes, que transgredes algo, una esencia y dices, oye, está bien, yo respeto que a ti te gusta andar de tenis todo el tiempo, respeto. Pero a ver, aquí hay lineamientos y son reglas. Y las reglas están en la medida de lo posible en todos lados, ¿no? Tenemos reglas sociales, reglas familiares, reglas religiosas. Tenemos reglas en todos lados, pero ojo, las reglas se crearon por algo, ¿no? Porque alguien justamente no siguió los lineamientos que se daban por el simple hecho de existir, o sea, que dabas por hecho de que así debían de a lo comportarse. que le llamábamos sentido común. Que lo más común es que no tengan sentido. Sí, y siempre decimos esta parte porque entendemos el sentido común como estamos observando cómo es el entorno y replicamos esas conductas y entonces es a lo que entendemos como sentido común. Pero actualmente en este bombardeo de información, en este distanciamiento de las personas, ya no tenemos ese entendimiento que es un poco de lógica, un poco de sentido común, ¿no? Cada quien lo va moviendo a sus propios, a sus grupos en donde sí se entienden. Y pues entonces antes de ese y, entonces yo diría que está muy a conveniencia, ¿no? O sea, También. muy a conveniencia porque cuando me conviene, sí necesito home office, sí necesito estos parámetros y cuando no me conviene, pues entonces sí le entro al ruedo, ¿no? Depende de que, no, pues vamos a seguir lineamientos de acuerdo a lo que nos dicta la norma en la que estamos inmersos, ¿no? O sea, si tú estás en un despacho, como es en nuestro caso, en un despacho de abogados y contadores, pues sorry, te vas a tener que vestir como abogado y como contador, no Sí. como el chico que trabaja en la constructora, ¿sabes? Sin ser peyorativa ni mucho menos, sino que son giros completamente diferentes y la imagen que se da es completamente diferente. En una constructora
te tienes que ir de tenis o botas, incluso porque vas a la obra, porque tienes que estar yendo a donde hay tierra, donde hay esto, donde hay materiales peligrosos, que tienes que ir con un armamento correcto, ¿no? Sí, O sea, de hecho, en este mismo ejemplo, las cosas son verdad en función al contexto, porque lo mismo sería que tú trabajaras como abogada en una obra claro. y te fueras con zapatillas. Exacto. Sería igual de inapropiado que el de la obra venga al despacho con una Jeep, ¿no? Entonces es como un poco en ese sentido. Y pues bueno, queríamos tocar un poco el punto de esta nueva norma que va a regular el teletrabajo. Platícanos sobre eso. Sí, mira, a mí me parece muy interesante esta norma porque no solamente regula esta parte del colaborador, que ya es un poco compleja, sino que también regula la parte empresarial, que es cuáles van a ser los lineamientos. Es decir, tu colaborador te puede pedir el gasto de papel de su casa o no te puede pedir el gasto. O sea, porque luego después hay cosas bien descabelladas. O sea, te llega el colaborador de, oye, ¿sabes qué? Es que, por poner ese ejemplo, es que desde que estoy de home office, ya gasto más papel de baño. Fíjate. Entonces, Ya tomo pues, mi propio café. fíjate que ya gasto en café y galletas, antes no gastaba en eso. Entonces te la voy a poner ahí, me vas a tener que pagar más para poder ajustar esto. Sí. Entonces, a ver, seamos como muy lógicos y qué bueno que la norma de alguna manera toma un poco de lógica, pero aún así, pues hay partes como todas las normas que se escapan o que hay estas letritas pequeñas en las que cabe la interpretación y de pronto, pues en la interpretación está, pues, a lo que me conviene, ¿no? Entonces, los lineamientos muy claros, pues, para los empresarios o para las empresas que manejan esta situación de home office, pues es cuántas horas, hasta cuántas horas puedes mandar a tus colaboradores de home office o se puede tomar de home office, qué lineamientos tienes que ponerles una silla ergonómica, tienes que darles su espacio, escritorio para que puedan trabajar adecuadamente. Ellos tienen un periodo de conexión que es el horario laboral. Después de eso, pues tú como jefe no puedes estarle llamando, ¿sabes? Que eso ya de alguna manera ya estaba, ¿no? Sí. Ya está regulado. Entonces son puntos importantes, pero aún así, abonando con independencia de lo que diga la norma y muy en esta parte de profundizar o de ser muy enfático en esta conexión o esta cercanía social, el punto medular de esta plática es que justamente como empresas busquemos este punto de equilibrio para que la gente no se nos salga de control esto. Es decir, que la gente que tenemos en home office sí sepa y sí se ponga la camiseta, como dicen muchos, sí, que ponerte la camiseta no es más que estar identificado con la razón donde trabajas, hacer lo que te gusta y demás. O sea, que realmente te encargues y que te puedas rodear de gente que te pueda ayudar para que estas ovejas no sean descarriadas, ¿no? Entonces, no se te vaya y no se te salga de control. Esa sería como mi opinión respecto ya a la parte social, vaya, de interacción. No sé, hacer prácticas como, por ejemplo, estos team buildings, o sea, que no se te vaya, ¿no? Darle como esta capacitación constante que sea mixta, sí. Tal vez, que se venga a la oficina tiempo a trabajar. Sí. O sea, habrá situaciones, como bien lo decías, que tengan que ver completamente en estar en casa un tiempo. No sé, por ejemplo, un embarazo delicado, ¿no? Por poner un ejemplo. Un embarazo delicado que pues le dices, no hay problema, o sea, sé que tu trabajo puedes sacarlo desde casa, vete y allá quédate, te evito el traslado, te evito un riesgo, te evito esta situación. Entonces, creo que esto va a ir como muy a modo, ¿no? Sí, justo, depende la circunstancia, la situación. Y también creo, pues, como parte de lo que nos toca hacer del lado de las empresas, es cuáles podrían ser nuestros beneficios
que nos ayuden a que sea atractivo volver a las oficinas, ¿no? Igual como mencionan estos híbridos que están muy bien, pero toda la parte humana debe conservarse. Las capacitaciones, las retroalimentaciones, el tema de la convivencia con tus compañeros, todo eso es importante. Entonces, que no lo dejemos fuera cuando somos parte de un equipo, ¿no? Sí, y que sea medible. O sea, yo creo que sí es importante que tú puedas ir valorando el si te está funcionando o no, tanto como colaborador como empresa, si te está funcionando ese tipo de trabajo, ¿no? Porque imagínate, a lo mejor como colaborador las primeras 2 semanas dices, esto es una maravilla, estar en mi casa y me evito el camión, me evito esto, pero luego después al paso del tiempo dices, ¿en qué momento yo me desconecto? O sea, me levanto y es en la computadora, es en el mismo lugar en el que como, por ejemplo, a veces pasa, no propiamente en la mesa del comedor, sino que está justo a un lado de la mesa del comedor y pues tu mente lo asocia. No sales, no interactúas, no pasas hasta el Oxxo por unos chicles, o sea, ese Sí. tipo de cosas, o sea, también te pegan emocionalmente, psicológicamente. Entonces, ¿qué es lo que más te conviene a ti? ¿Cuáles son un punto medio en el que puedas estar bien, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, ya pensando como qué otras cosas podemos hacer, además de invitar a que, sobre todo las generaciones más jóvenes que se están adentrando al mundo profesional y lo primero que están pidiendo ya es un home office y no hablar con gente, es sensibilizar a que también es cool el mundo del contacto, ¿no? Y cómo podemos hacerlo más atractivo. ¿Y qué más podemos hacer? Ya Está bien difícil porque las generaciones, bueno, tampoco no estamos tan viejas, ¿verdad? Pero también el otro día te platicaba que estaba en una reunión con unos abogados y entonces uno de ellos da clases en una entidad aquí en Guadalajara y decía, antes nosotros íbamos, o sea, haces la prepa, la universidad y todos tus estudios, ¿no? Pero luego después te metías a cursos, o sea, en su mente decía, te metías a cursos o a diplomados o en cualquier tipo de cuestión para hacer networking y conocer a alguien. Y luego después te encontrabas que, no sé, por ejemplo, el que estaba sentado a un lado era el fulanito de tal que te puede ayudar para esto, ¿no? O que puede ser un contacto que te puede traer más clientes. Entonces, tu enfoque, claro, era ir a aprender, pero era más el socializar y encontrar a alguien que impulsara tu negocio o que tú pudieras impulsar el de él. Entonces era como un dar y dar. Dice, y ahorita yo voy a dar clases y veo que cada quien se siente en su lugar y no hablan con el otro. Oye, ¿por qué cuando es el receso no intercambio el lonche? Bueno, tu sándwich, ¿no? ¿Para qué? O sea, te quedas ahí trabajando en lo tuyo, haciendo tus pendientes y cada quien hace lo suyo y no interactúan. Entonces, ha cambiado mucho también esta forma y la gente ya no tiene esa necesidad y los chavos, la chaviza, dice, pues yo para qué voy a hablar con ese fulano que está ahí o esa fulana, mira, hasta viene vestida como que algo que ni me gusta, ¿no? Y ya uno pues va aislándose, ¿no? sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? La verdad es que no sé, la verdad es que no sé. ¿Por qué no sé? Porque esto va cambiando constantemente y además un factor importante son las redes sociales, que las redes sociales te pueden también aislar o no, y entonces pues alguien toma su teléfono, se empieza a grabar, empieza a comunicar y a partir de ahí dice, yo ya tengo un trabajo, yo no necesito salir de mi casa, ¿sabes? Entonces, creo que la pregunta y la respuesta concreta es, no sé cómo vaya a terminar esto, no sé cómo vaya a evolucionar. Este año va a ser un factor importante para ver esta regulación y cómo se va comportando y a través de eso, pues ir bajándole o subiéndole de acuerdo a tu actividad, ¿no? Sí, sí, qué importante. Pues bueno, nos gustaría escuchar ustedes cómo viven la experiencia de los trabajos presenciales, remotos, híbridos, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué opinan? Y pues bueno,
como empresarios, cómo lo han vivido, qué experiencias han tenido. Y eso nos encantaría saber. Así que los esperamos en el siguiente capítulo de C+. Historias que suman. Hasta luego. Hasta luego.